Si bien es cierto que la mayoría de los videojuegos clásicos supusieron un gran desafío para el jugador, hubo otros que prácticamente fueron imposibles de pasar sin una guía a la mano, debido a que en aquella época cuando salieron las soluciones en internet eran complicadas de encontrar. Fire Emblem Tracia 776, uno de los últimos juegos lanzados para Super Nintendo y el último juego de Fire Emblem dirigido por el creador de la serie, es un excelente punto de partida para la expansión de 16 bits de la saga, a pesar de su extrema dificultad, incluso para los estándares de la franquicia. Tracia 776 es implacable y en ocasiones francamente cruel, pero valora la estrategia mejor que la mayoría de los juegos de la saga, y muchos de sus elementos más difíciles e injustos crean una atmósfera opresiva que enriquece la experiencia en general. Tracia 776 es solo para fans de la saga y aún así solo para los más acérrimos, pero Genealogy of the Holy War es una alternativa más sencilla para Super Nintendo, igual de buena. Basado en la galardonada serie de libros de comedia fantástica del mismo nombre, This World es un juego de aventuras de apuntar y hacer clic de 1995 que sigue a Rainswain, un mago fracasado de la Universidad Invisible, en su intento de detener un dragón. Gracias a sus hermosos fondos, animaciones detalladas y divertidos diálogos con voces, el juego tuvo una gran acogida entre los fans e incluso tuvo una secuela directa titulada This World 2, Missing Prospect. Si bien a los jugadores les ha encantado la fidelidad de este juego con licencia, la historia y el tono de las novelas, la jugabilidad en sí es otra historia, ya que los puzzles son absurdos. Por ejemplo, en un momento dado, Rainswain escupe una rana al azar. Más tarde, esta rana debe ser llevada al Rainswain borracho del pasado para que pueda tragársela mientras duerme. The Legend of Zelda 2 es un juego difícil de disfrutar, ni siquiera tiene mapa, así que buena suerte desplazándote por su mundo. Sin embargo, existen otros problemas para quienes prefieren evitar usar una guía. Por ejemplo, uno de los jefes del final del juego es imposible de derrotar sin usar el hechizo correcto. Avanzar en el juego se convierte en una tarea ardua, ya que la mayoría de sus pistas son frustrantemente inútiles. Peor aún, tiene una de las mazmorras más difíciles de la historia de Zelda, el Gran Palacio. Sin una guía de estrategia o un canal de YouTube abierto constantemente, la mayoría simplemente abandonará este juego. En su día, cualquier versión del juego arcade Gauntlet estaba garantizada estar rodeada de niños que sacrificaban la higiene por la victoria. Cuando se adaptó a la NES, los desarrolladores acercaron el juego mucho más a la ducha, pero la victoria seguía eludiendo a los jugadores la mayor parte del tiempo. Gauntlet es un legendario juego de exploración de mazmorras de arriba hacia abajo, cuyas frases como el guerrero necesita comida urgentemente se han convertido en parte del vocabulario popular. Los jugadores podían controlar a Thor el guerrero, Questor el elfo, Tyra la valquiria o Merlín el mago, a través de múltiples pisos de laberintos inspirados en castillos que albergaban fantasmas, demonios, bárbaros, la muerte y otros monstruos. Gauntlet es una brutal combinación de puzzles, laberintos y combates de tipo hack and slash. Tengen, la división de publicación de software de consumo de Atari, desarrolló el juego para NES, convirtiéndolo en el primer título de NES desarrollado en Estados Unidos. Star Ocean 2 es el punto álgido de la serie. Como muchos RPG de los 90s, requiere una guía para completar el juego correctamente. Es fácil perderse personajes completos si no se completan las misiones secundarias, y rara vez se menciona su existencia. El gran problema, sin embargo, es que el nivel máximo es 99 en la mayoría de los RPGs. En Star Ocean, el nivel máximo supera con creces los 200, pero es imposible saberlo sin algún tipo de guía. Los jefes finales aniquilarán fácilmente a los personajes y al final del juego siguen estancados en los 80 niveles. Inspirados en los clásicos juegos de MSX de los 80s, La Mulana es un Metroidvania de 2006 en el que el jugador controla a un arqueólogo llamado la Mesa Kosugi, mientras explora las ruinas de La Mulana para descubrir sus secretos. El éxito de este título dio lugar a una secuela directa en 2018, titulada La Mulana 2, que sigue a la hija de la Mesa Lumisa, como un auténtico homenaje a los juegos clásicos. La Mulana requiere que los jugadores resuelvan numerosos rompecabezas crípticos. Estos van desde accionar interruptores que afectan habitaciones al otro lado del mapa, hasta encontrar tablillas específicas cantando mantras específicos en habitaciones específicas. Probablemente podríamos dedicar un video entero a todo lo malo, molesto y realmente difícil de Castle Quest. Esta versión para Nintendo fue una auténtica pesadilla,
envuelta en las falsas esperanzas de una música animada, aunque repetitiva, y una paleta de colores vibrante. El juego en sí es un auténtico dolor de cabeza, poniendo a prueba las habilidades de los jugadores con las plataformas y los puzzles. Controlarás al príncipe Rafael en una aventura épica para salvar a la princesa Margarita, y sí, así se llama. Es una historia que ya hemos visto muchas veces, pero la mecánica de juego es suficiente para dejar a cualquier adulto en un niño llorón. Hay 100 habitaciones para explorar, pocas llaves para recolectar y un montón de maneras para que Rafael estire la pata. Incluso el manual del juego es consciente de su ridícula dificultad. Se recomienda directamente reiniciar el juego si te quedas sin llaves. Clock Tower 2 The Struggle Within es un juego de aventuras point and click de survival horror de 1998, siendo la tercera entrega de la serie Clock Tower. El juego sigue a Lisa Hale, una estudiante de secundaria que recientemente ha descubierto que tiene un alter ego despiadado conocido como el Sr. Bates. Para descubrir la verdad sobre esta condición y el pasado de su familia, el jugador debe evitar enemigos y resolver acertijos alternando entre las dos personalidades. Dado que los eventos se desencadenan de formas absurdas y nunca está claro cuándo el jugador debe cambiar entre Lisa y Bates, es increíblemente fácil que el jugador quede atrapado en una situación imposible de ganar. Uno de los ejemplos más flagrantes ocurre si el jugador no inspecciona una armadura de samurái expuesta en un momento específico de la primera zona. Al comienzo de la última zona, la armadura consciente se estrellará contra una claraboya y matará a Lisa, lo que resulta en el final G. Gabriel Knight's Sins of the Fathers fue lanzado en 1993 por Sierra, teniendo un excelente desempeño con la crítica, ganando numerosos premios de fin de año. A diferencia de otros juegos de esta lista, este no presenta un rompecabezas en particular que hiciera que los jugadores buscaran una guía. En cambio, el juego distribuye su dificultad, ofreciendo toneladas de rompecabezas desafiantes y complejos para que los jugadores los resuelvan a lo largo de sus 11 horas de duración, una duración impresionante para su época. Casi todos los juegos de Tactics Ogre requieren algún tipo de guía para completar las tareas. Hay personajes específicos que el jugador probablemente pasará por alto, porque reclutarlos es contraintuitivo y no encaja con el resto del diseño del juego. Al menos un personaje es increíblemente difícil de conseguir, simplemente porque su primera aparición es como enemigo en un mapa donde se le indica al jugador que elimina a todos en el nivel para avanzar, y eso es solo un personaje. Conseguir muchos de los personajes más fuertes de Tactics Ogre es cuestión de sortear situaciones similares sin ninguna pista a la vista. Puede que sea el primer juego de la legendaria franquicia Final Fantasy, pero encarna el género RPG japonés de la peor manera posible, grindeo obligatorio y encuentros aleatorios. Final Fantasy carece de las mejoras modernas que los jugadores veteranos de Final Fantasy suelen dar por sentado, como el guardado automático, el sistema de trabajos y Phoenix Downs. Sí, el Final Fantasy original no tenía Phoenix Downs, solo 2 clases podían revivir a los miembros del grupo, y ninguna podía hacerlo durante un combate. Final Fantasy no es difícil por castigar a los jugadores, sino por su tedio. El inventario es mínimo en comparación con juegos posteriores, y muchas de las mecánicas del juego tienen errores. Por ejemplo, la estadística de inteligencia es completamente inútil. Los rompecabezas crípticos y las mazmorras laberínticas del juego obligan a los jugadores a descifrar pistas oscuras, mientras se enfrentan a constantes encuentros aleatorios. Incluso el fallo más pequeño podía resultar en horas de progreso perdido, razón por la cual este juego ocupa un lugar aquí. Si el primer juego no fuese suficiente desafío, superar Suikoden 2 sin una guía casi garantizaba un mal final. Para empezar, la partida casi tiene que ser un speedrun, ya que hay un personaje específico que solo se puede conseguir al alcanzar cierta fase en 21 horas o menos. Mucho más problemático es que, incluso con todos esos personajes desbloqueados, incluyendo el ejército de ardillas, el mejor final de Suikoden 2 sigue sin estar claro. Salvar a todos al final requiere acciones increíblemente específicas, incluso con una guía de estrategia. Es fácil cometer errores al elegir los diálogos de los personajes que también afectan al mejor final. Memorizar cada opción correcta es fundamental. Codiseñado por el galardonado escritor de ficción especulativa Harlan Ellison, I Have No More Than a Must Scream es un juego de aventuras de terror biomecánico de tipo point and click de 1995 basado en el cuento homónimo de Ellison. Después de que una supercomputadora de inteligencia artificial conocida como AM
con la voz de Ellison. Aparentemente destruye a toda la humanidad excepto a 5 individuos. AM tortura a los 5 restantes obligándolos a afrontar sus defectos y traumas. Como Ellison quería crear un juego prácticamente imposible de ganar, todo el juego contiene personajes no jugables, objetos y zonas que intentan engañar deliberadamente al jugador, e incluso la función de pistas resta puntos al usarla. La última zona del juego requiere que los jugadores completen una larga serie de objetivos en un orden determinado, que puede ser imposible de lograr si los jugadores cometieron algún error previo. Broken Swords The Shadow of the Templars está en esta lista en el que ya de por sí es bastante desafiante, pero hay un rompecabezas en particular que volvió locos a los jugadores. Este rompecabezas se conoce como el rompecabezas de la cabra, y es tan infame que tiene una página entera de Wikipedia dedicada a él. La premisa del rompecabezas es simple: los jugadores deben pasar junto a una cabra. Sin embargo, hay un problema muy importante: la cabra atacará al jugador cuando se acerque, dando la impresión de que la solución está en otra parte. De hecho, los jugadores deben ser atacados por la cabra, pero luego deben interactuar con una maquinaria para atraparla, algo que la mayoría de los jugadores ni siquiera creían posible. Jurassic Park es otro claro ejemplo de una película convertida en videojuego. Al igual que El Rey León, esta película fue adaptada a la gran pantalla y convertida en un clásico del entretenimiento interactivo. Sin embargo, no te encontrarás deslizándose por plataformas sobre cabezas de dinosaurios ni cayendo en pozos discretos. El desarrollador Ocean Software evitó las plataformas y se centró en una aventura 2D de arriba hacia abajo con frecuentes secciones 3D en primera persona. El resultado final es un juego de aventuras híbrido que te permite abrirte paso a tiros entre dinosaurios, sortear trampas y localizar objetos. Los controles no son tan difíciles de dominar, y aunque a veces abundan los dinosaurios, rara vez te sentirás abrumado por los enemigos. La verdadera crisis de Jurassic Park reside en su elaborado sistema de puzzles y munición. La munición está repartida por todo el parque y ciertos tipos de munición funcionarán mejor con ciertos dinosaurios. Necesitas mantener tus reservas de munición llenas mientras te desplazas por el parque. Aquí es donde brilla el nivel de dificultad de Jurassic Park. No hay nada que sugiera dónde ir, cómo llegar ni en qué orden encontrar las cosas. Si pasas demasiado tiempo deambulando sin rumbo, te quedarás sin munición y sin suerte. Dado que la icónica diseñadora de videojuegos Roberta Williams decidió crear videojuegos tras inspirarse en la dificultad del juego original de 1976, Colossal Cave Adventure, cualquiera de los juegos de King's Quest podría encajar en esta lista, pero King's Quest 3, To Hear is Human, es posiblemente más difícil que el resto. El jugador controla a un joven de 17 años llamado Gwydion, esclavo del malvado mago Mananán, que intenta escapar y reunirse con su familia. Como Mananán solo está ausente por breves periodos en la vida real, es probable que reaparezca y mate a Gwydion cientos de veces antes de que el jugador aprenda qué hacer. Además, para avanzar el jugador deberá escribir hechizos complejos del manual del juego. Solstice es una experiencia verdaderamente especial. Este viaje alocado es en parte un juego de plataformas, en parte un juego de puzzles y dos partes una paleta de colores inspirada en LSD. Te embarcarás en una aventura épica para salvar a una princesa del sacrificio y para ello tendrás que conquistar un castillo laberíntico. En el camino, nuestro valiente héroe deberá reconstruir un artefacto especial llamado el Bastón de Demons. Las secciones de plataformas de Solstice no son extremadamente difíciles. Hay varias que pondrán a prueba tus reflejos y los ángulos de cámara inusuales no ayudan mucho a una percepción de profundidad distorsionada. La verdadera dificultad reside en el enorme puzzle de 252 habitaciones. Es totalmente posible superar Solstice sin recolectarlo todo ni visitar todas estas habitaciones, pero te avergonzarás de tu puntuación inferior al 100% al final. Leisure Suit Larry Goes Looking for Love se lanzó por primera vez en octubre de 1988 y es la segunda entrega de la longeva serie Leisure Suit Larry. El juego comienza con el protagonista Larry Lefford ganando unas vacaciones gratis en un concurso, aunque pronto se ve envuelto en problemas tras quedar varado en una isla tropical. La entrega fue desarrollada por Sierra Online, conocida por crear algunos de los juegos de apuntar y hacer clic más difíciles del momento, ya que presumiblemente querían que la gente llamara a su línea de ayuda, que ofrecía pistas o respuestas a cambio de una tarifa.
Fatal Labyrinth es un RPG inspirado en otros RPGs clásicos y juegos de mazmorras, como Ultima y Gauntlet. Fatal Labyrinth se distingue por ser igual de cruel y barato. El héroe empieza sin nada más que un cuchillo. Debe descender por la mazmorra con lo que se encuentre, espadas, armaduras, hechizo, lo que sea, pero si no encuentra nada, el héroe se vuelve tan frágil como un recién nacido. Entonces el juego se vuelve sucio. La comida es necesaria para sobrevivir, puedes morir de hambre, así que tienes que encontrarla en la mazmorra. Lo que el juego no te dice es que puedes morir por comer en exceso. Si comes demasiado, el héroe muere en el acto. También puedes morir por llevar demasiado oro, que es difícil no recoger, ya que está por todas partes y crees que podría ser útil, pero el oro nunca es útil. Y para rematar este lado cruel, tampoco hay función de guardado, así que tienes que pasarte al juego de una sentada. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy se lanzó inicialmente en 1984 y es un juego de aventuras de texto basado en la icónica serie de libros del mismo nombre. La jugabilidad está repleta de puzzles y requiere principalmente que los jugadores encuentren y obtengan objetos para su inventario que usarán para resolver puzzles más adelante, un estilo de juego común en aquella época. Este proceso puede parecer bastante sencillo, pero a menudo los jugadores se encontraban con un puzzle para el que no habían encontrado el objeto necesario. Algunos puzzles al final del juego requerían objetos desde el principio, lo que obligaba a algunos jugadores a reiniciar y perder todo su progreso. Un brillante RPG japonés de ciencia ficción, terriblemente infravalorado. Los fans de la serie Phantasy Star adoraron la jugabilidad clásica de sus juegos anteriores. Phantasy Star 2 fue sin duda uno de los mejores juegos de Sega Genesis, pero incluso los veteranos de la serie se enfrentaron a numerosos obstáculos en forma de desafiantes batallas y jefes difíciles. Los jugadores debían asegurarse de tener una buena reserva de suministros antes de explorar una de las numerosas mazmorras de estos títulos. Los combates aleatorios eran frecuentes y los jugadores debían minimizar el daño recibido para mantener a su equipo en plena forma cada vez que se enfrentaban a un jefe. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos clásicos? ¿Cuáles de estos se te hicieron imposibles de pasar sin una guía? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.